es como que... O sea, ¿el martillero tiene la obligación de llevar libros o no? Sí, habíamos dicho que deben estar foliados. ¿Y qué más? El principio general era de que los libros no se deberían demostrar, sino que, o sea, son privados del martillero. Y ahí teníamos dos tipos, la parcial y la general. La parcial eran todas las anotaciones que se exhibían de acuerdo, o sea, se exhibían los libros de acuerdo a la relación que tenían con el pleito. Y la general es que algunos se mostraba la contabilidad y algunas cuestiones más, no me acuerdo todo. Bueno, ¿por qué se llamaba exhibición general? A ver, ¿qué requisitos tenía? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué requisitos tenían que cumplir los libros? Los extrínsecos y los intrínsecos. Los extrínsecos son por ahí los formales, referidos a la foliatura, a cómo estén encuadernados, rubricados. Y los intrínsecos son los de contenido. Serían los de contenido. Bien. ¿Y cómo debía estar ese contenido? No tenían que tener tachaduras, ni enmendados, bueno, ¿cómo es? Interlineados. Tenían que estar enumerados y en su enumeración sin faltarle. Por orden cronológico. ¿Qué se anotaban por orden cronológico? Las operaciones que en el que el martillero actuaba. Sí. Depende del libro, ¿no es cierto? Sí, Pero doctora. en principio sí, porque ahora vamos a ver los tipos, los libros que deben llevar necesariamente el martillero. Bueno. O sea, debían cumplir estos requisitos. Si cumplían los requisitos, tanto los requisitos extrínsecos como intrínsecos, los libros se dicen que están llevados como. Si están llevados con estos requisitos, los libros se dicen que están llevados como. Puede ser, profe, rubricados. No, ese es uno de los requisitos, está bien. Pero si cumple con todos los requisitos, se dice que el libro está llevado De contralor. Forma. está llevado en legal forma o conforme a derecho. Esa es la frase que se utiliza, digamos. Está llevado en legal forma o conforme a derecho. ¿Sí? Es muy importante porque si están llevados en legal forma, si cumplen con esos requisitos, los libros van a tener un valor probatorio especial. Pero si no están llevados de esta manera, los libros pierden ese valor probatorio, pierden esa eficacia probatoria. ¿Está? Por ejemplo, si el libro ¿Eso tiene... sería en un litigio, profesora? ¿Eso ¿Qué? sería en un litigio? ¿Eso sería en caso de un litigio o que un heredero no pida? Podría ser en un litigio o podría ser en una exhibición que pida, por ejemplo, cuando haya una inspección del colegio. Acuérdense que el colegio tiene esa facultad de exhibir, de pedir la exhibición. Entonces, a ver cómo son llevados los libros, porque es una obligación profesional que tienen. ¿Está? ¿Entienden o no? En principio es para el litigio, sí, perfecto. Pero también puede haber sanciones si los libros no son llevados conforme a derecho. Y viene una exhibición, por ejemplo, una exhibición solicitada por el colegio.
¿Sí? Profesora, y en caso que dice que los libros tienen que estar en la casa del particular, ¿cómo es ese tema, profesora? ¿Por qué? ¿Dónde leímos que tiene que estar en la casa particular? Uno de los autores que usted nos mandó a leer decía que esté en la casa del particular. No sé si el martillero o en la oficina. Sí, pero acuérdense que eso estamos leyendo en principio de la, digamos así, de la legislación en general sobre los libros, no solamente sobre los libros de los martilleros. O sea, si él tiene su oficina, él tiene que tener los libros ahí. ¿Sí? La documentación tiene que estar en la oficina. Claro, porque Está, sirve como profesora. documentación respaldatoria. Y el mismo criterio que un escribano puede ser, ¿no es cierto? No, la exhibición respaldatoria es el de la documentación respaldatoria, no es la de un escribano, ¿eh? No. Podría decirse como el mismo criterio que un escribano, el tema de los libros. Ah, sí. Sí, en este caso que estamos hablando de una exhibición que pida al colegio, ¿no es cierto? Que venga una inspección del colegio y que lo solicite. Bueno, esa es esa O sería sea, una exhibición general, a pesar de que no lo diga la ley, pero en este caso tiene que ver con las obligaciones del martillero para su profesión. ¿Ya? Bueno, entonces, vemos los requisitos. Hay dos tipos de exhibición que leyeron con relación al tema de la exhibición general o parcial, que yo les di una breve reseña. ¿De dónde lo sacamos? ¿Del Código Civil? Bien, el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial de la Nación. Vemos todo este tema relativo a los libros a partir de qué artículo. 323. 320. A partir del artículo 320 ya comienza todo el tema de la registración contable. Pero a nosotros no nos interesa tanto el 320 porque eso hace referencia en general, ¿no es cierto?, a todos los libros. ¿Sí? Nosotros tenemos que compatibilizar y hacer jugar las dos legislaciones. La general del artículo 320 en adelante y la específica de la ley de martilleros. ¿Está? Y si hubiera alguna reglamentación o algo por el estilo que tuviera el colegio, también tendría que verse a ver qué dice el colegio al respecto. ¿Me entienden? Sí, profe. Lo que le quiero significar es que, como le dije desde el comienzo, no necesariamente todo está en la ley de martilleros. Depende del tema. Por ejemplo, contabilidad y estados contables es el título de la sección séptima del libro primero, la parte general. ¿Sí? Bueno, 320, y ahí habla de los obligados. Pero fíjense que ahí habla de los obligados, da unos lineamientos generales, y es interesante esta partecita del artículo 320, porque el artículo 320 señala lo que están obligados y los que están facultados para llevar contabilidad, porque dice, señala lo que están obligados, excepciones, y después habla de lo que están facultados. Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y habilitación de su registro de ubicación de los libros. Esto en general está hablando de los distintos actores en materia comercial. Pero lo que les es interesante para ustedes es esta partecita que dice: sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, quedan excluidas de las obligaciones previstas en la sección
las personas humanas que desarrollan profesiones liberales o actividades agropecuarias o conexas no ejecutadas u organizadas en forma de empresa. Fíjense que en principio ustedes estarían excluidos de llevar contabilidad, porque ustedes serían personas humanas que desarrollan profesiones liberales. ¿Sí? Sí, profe. ¿O no? O sea, un abogado no tiene la obligación de llevar libros, a menos que realice, dice, no ejecutadas en forma de empresa. Si tiene dentro de una forma de empresa, sí. Pero ¿qué pasa? Ahí hay que tener en cuenta la primera frase que dice, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, quedan excluidos. Estas leyes especiales, para ustedes, ley 2086. Hay un micrófono. El micrófono prendido. 36 les señala a ustedes la obligación de llevar libros. ¿Está? No se le escuchó, profesora. No. Hay un micrófono que... Sí, sí, sí. María Ferrer Mesa, dice acá. Y ahí estarían los tres Profe, libros no que- se le escucha nada. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Chicos, apaguen, cierren su micrófono a menos que quieran hacer una pregunta. Bueno, ahí lo habilitan. ¿Está? Profe, pero el martillero tiene la obligación de tener los tres libros, libro de entrada, de salida y de cuenta de gestión. Ese sí tiene la obligación de tener esos libros. Pero por eso le estoy señalando. Por eso le estoy señalando. Por eso dice, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales. Entonces, esa ley especial para ustedes es justamente la ley 2266, que en el artículo 9, que señala las obligaciones del martillero, dice, llevar los libros que se establecen en el capítulo 8. Llevar los libros que se establecen en el capítulo 8. O sea, figura como una obligación. Entonces, Claro. ustedes, por ser profesionales que desarrollan profesionales liberales o actividades agropecuarias o conexas, no ejecutadas en forma de empresa, fíjense que no estarían en principio obligados, pero sí están obligados. Sí están obligados, ¿por qué? Y eso Vamos no, por la ley. Por la ley 2266. exactamente, la ley expresamente le señala. Y acá no es una carga, es una obligación, porque la carga es diferente a la obligación. La carga es la imposición de un comportamiento que si no la cumplimos, nos priva de determinados derechos. ¿Está? Si no la cumplimos, nos priva de determinados derechos. Pero en este caso, lo pone como obligación. Es una obligación. El martillero, el corredor y otros agentes tienen la obligación, pero la obligación le deviene no de la legislación general aplicable a todos los actores del comercio, sino específicamente de la ley especial. ¿Está? ¿Quedó claro eso? Sí, profesora. Profesora, Está bien. El artículo 321 establece cómo debe ser llevada la contabilidad. Y el artículo, bueno, el 322 no nos interesa porque eso es para en general. Y acá hay una duda también de si el martillero tiene que tener el libro de inventarios y balance, porque fíjense que el libro Inventarios y Balance es un libro que deviene de la legislación general y la tienen que llevar las personas que realizan una actividad económica. En el caso de ustedes, también realizan una actividad económica. Entonces, ¿tienen que llevar o no el inventario y balance?
Ahí está Sí, ahí está dividida la doctrina un poco, no sabiendo si se tiene que llevar o no. ¿Está? a mí me parece que sí, profe. Yo creería que sí, depende del criterio que tenga el colegio, pero el colegio en este caso también tendría que suscribir estos libros. Y si constituyen sociedades, acuérdense eso que les dije ya la clase anterior, si están formando parte de una sociedad, eso lo vemos después, y la sociedad debe llevar, ya sea que la sociedad lleve los libros o ustedes individualmente lleven los libros, ahí hay otros libros que tienen que llevar. ¿Ah? Pero los libros que le devienen del carácter societario, no los libros que hacen a la profesión, sino, por ejemplo, ahí sí tienen que llevar el libro de inventarios y balance, tienen que llevar el libro de actas de reuniones de socio, o el libro de reuniones de directorio, o el libro de reuniones de asamblea. O sea, depende del tipo de sociedad que constituya. Son los libros... Doctora, ¿pero eso tiene que llevar al martillero o la sociedad? Es un libro de la sociedad. Claro, Es el libro de la sociedad, pero cuidado, porque cuando la sociedad está constituida por martilleros nomás, estos libros que menciona la ley 2266 también son libros que lleva la sociedad. Cuidado con eso, porque eso lo vemos bien cuando vemos derechos del martillero, pero podemos ir adelantando. Entonces, ¿se adjuntan los libros societarios con los libros del martillero? Si constituye una sociedad. Claro, En el caso miren, en el caso de que la sociedad esté constituida totalmente por martilleros, porque los martilleros pueden constituir para el ejercicio de su profesión dos tipos de sociedades. Sociedades constituidas absolutamente por martilleros y sociedades constituidas por martilleros y otras personas que no lo son. En el primer caso, en el caso que está constituida la sociedad solamente por martilleros, los libros le pertenecen a la sociedad, siempre que el martillero actúe por la sociedad. ¿Me entienden o no? sí, se entiende. ¿De dónde sacamos esto? Del artículo 17 que dice, que habla de los libros justamente, dice, los martilleros y las sociedades a que se refiere el artículo 15 deben llevar los siguientes libros, rubricados por el Registro Público de Comercio de la jurisdicción. Registro Público de Comercio ya no existe más desde el punto de vista de la legislación general, pero en algunas provincias siguen existiendo. En este caso, ustedes no el registro público. El registro público actúa en el caso de que sean los libros societarios, ¿sí? Pero estos libros profesionales les rubrica el colegio. ¿Estamos? A menos que la reglamentación específica del colegio se decida que ellos también rubrican estos libros. ¿Por qué le digo esto? Porque la inscripción de la sociedad debe hacerse en el registro público. ¿Me van entendiendo o no? Porque Claro. resulta confuso. No, O sea, una cosa era... ustedes como profesionales se inscriben en el Colegio Público de Martilleros y Corredores, en Corrientes. Y en el otro, donde tenga que escribirse conforme a la legislación provincial específica. ¿Está? Pero, si forman una sociedad, la sociedad, los libros societarios, son rubricados por el registro público. Por personería jurídica. Antes llamado Registro Público de Comercio. ¿Sí? Bien.
Ellos son los que les rubrican los libros, estos libros que yo les señalaba, el libro de inventario y balance, el libro de actas de directorio, el libro de reuniones de socios y otros libros que necesiten como sociedad. Bueno, hasta ahí vamos. Y les vuelvo a repetir que en realidad hay dos posibilidades de constituir sociedades los martilleros. Las sociedades constituidas todo por martilleros, en ese caso, el titular de los libros es la sociedad. Por eso la ley le dice los martilleros y las sociedades a que se refiere el artículo 15. Y si uno va en el artículo 15, dice, los martilleros pueden constituir sociedades de cualquiera de los tipos previstos en el Código de Comercio, excepto cooperativas, con el objeto de realizar exclusivamente actos de remate. En este caso, cada uno de los integrantes de la sociedad deberá constituir una garantía específica. Fíjense que en este caso, donde la sociedad está constituida todo por martilleros, los libros le pertenecen a la sociedad. ¿Está? Eso es interesante, porque el otro artículo, el artículo 16, ¿Ese se hace mixto, profesora? ese se hace ¿El mixto. 16? La doctrina, claro, la doctrina señala que en este caso el que lleva los libros es el martillero, específicamente el que actúa. Dice, en las sociedades que tengan por objeto la realización de actos de remate, el martillero que los lleve a cabo y los administradores o miembros del directorio de la sociedad serán responsables ilimitada y solidariamente y conjuntamente por los daños y perjuicios. Bueno, acá no dice nada de los libros, pero es de suponer que en este caso los libros los lleva el martillero que va a hacer el remate. ¿Está? Disculpe, doctora, eso es para el caso, el segundo supuesto en que la sociedad esté compuesta por otras personas que no sean martilleros. Claro, estoy hablando en este caso no de los libros societarios, sino en el caso de los libros profesionales, ¿eh? Bien. Porque los libros societarios sí va a llevar la sociedad. ¿Entienden lo que les quiero decir? Solamente que en el artículo 15, la sociedad del artículo 15 llevan los dos libros, los libros societarios y los libros profesionales, los dos están a nombre de la sociedad. ¿Me entienden? Sí, profesora. Presten atención a esos detalles porque esos son detalles que después yo pregunto en el examen. Entonces, tienen que entenderlo bien y tienen que volverlos a ver después. ¿Está? Doctora, le hago una pregunta. En el primer caso que dijo el artículo 15, habiendo dos tipos de libros, los societarios y los profesionales, cada institución va, o sea, cada organismo entonces va a habilitar su libro, o sea, los va a rubricar, por ejemplo, el societario, el registro público y los libros profesionales, el colegio, digamos. ¿Es así? Así es, salvo que exista alguna delegación específica en la provincia. Puede existir por ley que se le dé esa tarea al colegio también. Pero no creo, porque el registro público debe cumplimentar el tema de la inscripción de las sociedades. Eso es una tarea específica del registro público. Y de la rúbrica de los libros societarios también. Bueno, recuerden que no es la única posibilidad. En el artículo, en la otra posibilidad, que las sociedades estén constituidas por martillero y gente que no lo es, los libros profesionales le pertenecen pura y exclusivamente al martillero. ¿Sí? Y los libros societarios a la sociedad. ¿Estamos? Profe, una consulta. En el último párrafo del artículo 15 que dice, en este caso cada uno de los integrantes de la constituir la garantía especificada en el artículo 3º, inciso D. Esto, cada uno de los profesionales, los martilleros que
integran esa sociedad deben poner un bien ante el colegio de martilleros? Debe, como dice el D. Sí, sí, esa es personal, esa obligación es personal. Ajá. Pero solamente para los profesionales, no los otros que integran la sociedad. Exactamente, porque esa es una obligación profesional, porque es para cubrir las situaciones en el ejercicio de la profesión que se presenten. Sí, sí. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, fíjense que el artículo 321 dice algo interesante en cuanto al contenido interno. Dice, la contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme, o sea que debe ser un sistema de contabilidad que se lleve, del cual resulte un cuadro verídico de la situación de las actividades. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que ser claro el sistema contable que se utilice. No es que podemos mezclar incluso varios sistemas, no. Hacemos un sistema, acá no tanto con relación a los libros profesionales, pero por ejemplo, si llevamos inventario y balance, tiene que ser un sistema uniforme de contabilidad. Si se llega a equivocar, profe, ¿se anula todo? ¿Sí qué? Si se llegan a equivocar y se anula eso, le anulan, digamos. Sí, acuérdense que dijimos que se anulan con un contrasiento y se vuelve a sentar en forma correcta. No tienen que tachar y no tienen que enmendar, se tienen que anular. ¿Está? ¿Existe, profe? Sí. Profe, ¿existe alguna nomenclatura o forma de escribir dentro del libro? ¿Hay que ser precisos en algo? ¿Tiene algún tipo seguir algún tipo de regla o No, se va detallando? no dice nada, lo único que dice que debe ser claro en idioma nacional. Ah, ok. ¿Está? Gracias. Bueno. El artículo 323 es lo que señala justamente los requisitos. Y el artículo 324, los requisitos intrínsecos. ¿Está? Bueno. Bien. ¿Puede repetir, profe, esa última parte, por favor? Que no se escucha. Los requisitos extrínsecos están contemplados en el artículo 323. Ustedes léanlo bien. Esto de que deben estar encuadernados, foliados, rubricados. Y en el 324 dice se prohíbe, porque ahí establece una obligación, pero lo que llamamos a contrario sensu, en sentido contrario, porque ahí le dice lo que está prohibido. Por ejemplo, alterar el orden de los asientos. Si está prohibido alterar el orden de los asientos, ¿qué quiere decir? Quedó de respetar cronológicamente. Exactamente, que los asientos deben efectuarse cronológicamente. Debe dejar en blancos que puedan utilizarse para intercalaciones o adiciones entre los asientos. Y así como se hace, profe, se hace una línea cruzada, si llega a quedar espacio en blanco, digo yo. Es que no tienen que quedar espacio en blanco. No tiene que y en quedar caso, profesora, en caso de errores, ¿cómo podemos enmendarlo? Porque acá se prohíbe todo, interlinear, raspar, enmendar, tachar, todo. Estoy diciendo que tiene que seguir todo. Disculpe, profesora, se corta mucho. Mire, si ustedes quieren profundizar en el tema, no se escucha, profundizar en el tema, tienen que ver los requisitos para una contabilidad. Nosotros específicamente no podemos detenernos mucho en eso porque tenemos otros temas que tratar, pero si ustedes quieren profundizar en eso, tienen que ver cómo son llevados los libros contables. ¿Está? Profe, una consulta. También nosotros tenemos que tener conocimiento de los asientos y los libros que debemos llevar. Pero también el martillero puede llegar a tener un contador que le lleve todo eso. ¿O tiene que ser propio del martillero los asientos que realiza en el libro?
contable. En principio ustedes tienen que llevar, ¿eh? El contador puede, en realidad depende de cómo esté, cómo se dice, firmado, pero la tarea no es el contador, es una obligación personal. El ejercicio de la profesión es personal. Por supuesto. ¿Es personal la obligación de rellenar tanto el libro de entrada, de salida, cronológico del martillero, me parece? Sí, por eso le estoy diciendo. Es una cuestión personal. Es una cuestión personal, por lo tanto lo tienen que hacer y lo tienen que hacer bien. ¿Está? Claro, no es algo que puedan delegarlo, digamos, en alguna otra persona que trabaje, por ejemplo, con el martillero, digamos. Más allá de que se lo vuelque materialmente, el martillero es responsable por todo lo escrito, como si él lo hubiese realizado. Yo entiendo, ¿no?, que debe ser los asentamientos del mismo lineamiento que llevan los escribanos, ¿no?, que son propios de ellos, confeccionar los libros de acta, los rellenos, todo eso, de la misma formalidad. Claro, pero los escribanos es más, el libro de los escribanos es más, digamos así, en ese sentido más estricto, porque los escribanos dan fe de todo eso. Acá no tiene ese valor, ¿entienden? Ah, listo. La ley no dice nada al respecto, ¿eh? Pero como se entiende que que es una obligación del martillero, se entiende que es una obligación personal. No leí jurisprudencia tampoco que hiciera referencia a eso. Sí, yo estaba leyendo el libro de pie descalzo y no dice nada tampoco. No dice. Eso en la parte de la escritura. Pero eso no quita que para hacerlo correctamente a lo mejor lo haga un contador, pero en este caso ustedes lo tienen que saber hacer, ¿me entienden? De cualquier forma, vuelvo a decirlo, ustedes son responsables de lo que se escriba ahí. No podrían decir, por ejemplo, no, lo que pasa es que mi contador hizo mal. Sí, le entiendo, profe. Bueno. Aparte, Doc, yo me imagino, o sea, lo que leíamos antes en otras materias, el libro de entrada de salida que tiene todas las operaciones realizadas, el martillero, inclusive pienso por ahí la posibilidad de convertirse en depositario, hacer un inventario de los bienes. Me parece como difícil poder delegar eso, o me confundo. La tarea de asumir como depositario es personal, más allá de quien escriba el libro de forma práctica. Claro, comprendo, pero él tiene que volcar, por ejemplo, me imagino él o la martillera, tiene que volcar todos los bienes que están en su poder como depositario. ¿O no? ¿O me confundo? No, y está bien, por eso les digo, yo entiendo que es una tarea personal, pero si lo hace, vamos a suponer que lo haga una persona que se dice un contador, pero en este caso no es el contador el que firma ni nada, sino es el obligado, es el martillero. ¿Está? Como si él lo hiciera. Por eso es que tenemos libro diario de entrada, porque ahí se asienta todo, profe. Es que, claro, eso no se puede obviar. Eso no se puede obviar. Y esos libros necesarios, son libros obligatorios para el martillero. Bueno, y ahí se asienta todo. Ahí, por ejemplo, ahí fíjense va el contenido de los libros. Bueno, ¿qué tiene que contener? ¿Cuáles son estos libros obligatorios para el martillero a lo que estamos refiriéndonos? Diario de entrada, diario de salida y de cuentas de gestión, profe. Muy bien. 3 libros. Bien, ¿y qué se anota en cada uno? Y las entradas es donde se asientan los bienes que recibieron para su venta, digamos. Y lo de salida es lo que día a día, o sea, lo que se va vendiendo, digamos, hay que anotar la salida, digamos, lo que se vende con su respectivo comprador, digamos. Hay que anotar todo en el tema de salidas. Claro. Dígale por favor a su compañero y lea por favor el
Lindy Romero tiene prendido el micrófono, profe. Bien. Profe, bueno, yo entendí eso. Si quiere, para que sea más específico, le leo un poquito, pero yo es lo que entendí, entrada y salida. Pero fíjense, lee el primer artículo, el libro diario de entrada. A ver, ¿qué se anota? Donde se anotarán los bienes que recibieren para su venta, con indicación de las especificaciones necesarias para su debida identificación, el nombre y apellido de quien confiere el encargo, por cuenta de quien han de ser vendido y las condiciones de su enajenación. Bueno, fíjense, ahí vamos a ver, y porque esto se relaciona con otra obligación que tiene el legitimado, que tiene el martillero con relación al legitimado. Pero eso lo vamos a ver después y vamos a relacionar con esto. Fíjense que no solamente se inscriben los bienes, se da entrada a los bienes, sino también de quién se reciben los bienes y por cuenta de quién van a ser vendidos. ¿Sí? Y las condiciones, dice. Las condiciones. Sería algo así como una especie medio... Yo nunca vi un libro, sinceramente, de esto, pero me imagino algo así como una escritura, porque hasta el acto jurídico realizado tiene que estar. No, pero es chiquito nomás, no es una inscripción nomás, no es todo un acta. No, es una inscripción nomás que señala esto, pero tiene que estar esos detalles. Miren, bueno, y después tenemos el otro libro. El otro libro es que es la otra cara, digamos así, sino que ahí ya se señala la venta, ¿no es cierto? ¿Eso sería el diario de salida, profe? Exactamente. El diario de salida en el que se menciona un día las ventas, indicando por cuenta de quién se vendió, indicando por cuenta de quiénes se han efectuado las ventas, quién es el resultado del comprador, precio y condiciones de pago y demás especificaciones que se estimen necesarias. Fíjense que en este caso no se determina solamente quién le entregó y por cuenta de quién se van a rematar, sino también quién compró, quién los adquirió, el precio por el cual adquirió, la forma en que va a pagar. Todo eso tiene que estar registrado también. ¿Estamos? Bueno, y después tenemos el tercer libro que dice de cuenta de gestión, que documente las realizadas entre el martillero y cada uno de sus comitentes. En este de cuenta de gestión se lleva como un detalle de los negocios que fue haciendo el martillero con cada uno de sus comitentes. ¿Está? Sí, profe. Bueno. Miren, vamos a la exhibición. ¿Quedaron claros entonces? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Los libros que son obligatorios y el contenido que deben tener. ¿Está? Profe. Bueno, sí. Yo me quedé porque entré un poquito tarde. Quiero que me aclare los martilleros, si está en la parte donde dice que nosotros somos personas humanas. Usted explicó algo de que somos personas profesionales liberales, o sea que no estamos obligados o estamos obligados como siempre que si cumplimos con una sociedad, si pertenecemos a una sociedad, estamos obligados, y si no, eso no entendí mucho ahí, esa parte del tema de los libros. Ustedes como martilleros están obligados, ustedes Sí. están como martilleros, tienen la obligación de llevar libros, no es una carga, es una obligación. Y lo que hice la diferencia es con relación al artículo 15, que cuando la sociedad está constituida todo por martilleros, los libros la lleva la sociedad. Los libros en la sociedad. Y la otra pregunta era, profe, ¿los libros profesionales son a estos libros que estamos refiriendo en el artículo 17? Esos son libros. Los libros profesionales son eso.
Los otros libros son libros contables, pero que hacen referencia, por ejemplo, a la sociedad o a otros libros contables que pueda llevar. Por ejemplo, lleva inventario y balance, lleva un libro caja, depende de que los libros, porque hay libros que el libro inventario y balance es obligatorio. Pero hay otros libros que se llaman libros facultativos que uno lleva para una mejor organización contable. Ah, entiendo. ¿Está? Doctora, los libros obligatorios no son obligatorios, sino que los puede llevar para una mejor organización contable de su actividad. ¿Sí? Los libros obligatorios entonces son 4 o 3. Miren, la ley, hay 2 leyes acá que ustedes tienen que tener en cuenta. La ley profesional, la ley de Martillero, le señala 3 libros. Pero la ley, la legislación común general para todo aquel que sea obligado a llevar libros, le habla de libros obligatorios, que son aquellos libros que son necesarios para una adecuada contabilidad. ¿Está? Perfecto, porque una de las preguntas de examen de una materia fue, y me acuerdo particularmente porque yo le erré, porque para mí eran 3 libros, el de entrada, el de salida y el de gestión. El cronológico no era un libro obligatorio, yo interpretaba así. Pero ¿Cuál es el cronológico? Un segundo. Yo supongo que Era el Camila que habían dicho que era. está interpretando el artículo 18 que dice que debe ser llevado cronológicamente. Yo interpreto que por ahí Camila está interpretando ese artículo. Bueno, pero no es un libro cronológico, así debe ser llevados los libros. No es Claro, que ese es como un archivo, digamos, un libro de archivos, puede ser. Entonces se registraba todo así. Claro, mi duda era esa, porque de hecho en el parcial la pregunta correcta fue tomada como que eran 4 libros obligatorios. No sé si se acuerdan, chicos, porque así fue. Pero el único libro obligatorio que la ley exige es el libro Inventario y Balance. El libro Inventario y Balance es el único libro que no puede ser sustituido y siempre tiene que existir, que no viene de la legislación profesional, viene de toda persona que es la legislación común para toda persona obligada a llevar libros. ¿Me entienden o no? Entonces, Sí, entonces, ¿cómo contestamos, profe, cuando ponemos 4 libros entonces o ponemos 3? Ahí no me quedó claro. 3 libros son. Escúchenme, por favor, escúchenme bien lo que les voy a decir. Bien. Escuchen. Desde el punto de vista profesional, la ley de Martillero le habla de 3 libros. Sí. Pero si aplicamos los principios generales de contabilidad para toda persona obligada a llevar libros, tiene que llevar todos los libros, le señala como obligatorios. El artículo dice, a ver si encuentro acá. Esperen. El 322. Exactamente. 322 dice, registros indispensables. Son registros indispensables los siguientes: el diario, inventario y balance, aquellos que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exija la importancia y la naturaleza de la actividad a desarrollar, lo que en forma especial impone este código u otras leyes. Fíjense que en el tercer inciso, la doctrina tiene establecido que el libro que no puede faltar es el de inventario y balance. ¿Sí? Bueno, sí, cuando tengo una oficina, por ejemplo, tengo que tener el libro inventario y balance. Bueno, pero dice, vamos a suponer que tenga una actividad un poco más compleja. Claro que si es más compleja, lo más probable es que ya constituya una sociedad. Dice,
Acá le señala un principio conceptual, no le enumera cuál, y le dice, aquellos que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad. Fíjense que en este caso no le señala el libro, le dice que son tenidos como necesarios todos los libros que sean necesarios para llevar adelante una adecuada contabilidad. Ese es un sistema mixto el que establece nuestra ley, porque por un lado le enumera ciertos libros, le dice qué libro, como el libro diario, inventario y balance, pero además le establece un principio conceptual y no le señala qué libro, sino le dice aquellos que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad. O sea, tienen que llevar todos los libros que sean necesarios de acuerdo a la actividad y a la complejidad de esa actividad. Lo que tiene que quedar claro es que la contabilidad tiene que ser clara. ¿Les quedó claro? Hablando de claro y claro. Entonces, profesor, entonces... Muy claro. Profe, o sea, no es necesario pertenecer a una empresa ni una organización. El libro de inventario y balance hay que llevarlo igual. Eso entiendo. Yo entiendo que sí, porque los otros libros hacen referencia a los bienes que entran y salen para el depósito, como se dice, que tiene el martillero, porque en este caso el martillero es un depósito necesario, un depositario necesario, ¿está? Pero lo más probable es que tenga que llevar también un libro de inventarios y balance, porque, por ejemplo, vamos a suponer si el martillero tiene un empleado, ¿sí? O si tiene gastos de luz, gastos de internet, todo eso para su oficina, por ejemplo. Eso tiene que quedar registrado. Sí. ¿Entienden lo que les quiero decir o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, hoy más temprano tenía razón el compañero Mario Luna, es necesario la ayuda de un contador porque el balance debe estar hecho con técnicas contables, no puede hacerlo un balance con una persona común, debe ser profesional, La ley contable. no le señala que tiene que ser un contador, ¿eh? Puede tener los conocimientos, no le señala que tiene que ser. Lo único que le señala es que tiene que estar bien hecho. Usted puede tener conocimiento de contabilidad y lo hace bien. Sí. Esa ley le pide obligación de un contador cuando realmente tiene una actividad muy compleja o tiene que presentar determinados papeles, por ejemplo, que tienen que ir firmados por un contador. Pero acá la ley no le exige eso, ¿eh? Y entonces el balance solo se realiza, pero no debe ser presentado ante el Consejo Profesional de Contadores. El libro de investigación es un libro. Por supuesto que ahora también, ¿por qué se lleva estos libros también? Y por la FIP, porque la FIP usted tiene pero eso ya actualmente ya es digital, o sea, cada vez que usted hace una factura, un recibo ya queda registrado, así que. Ok. Profe, una consulta. Perdón, seguí, compa. No, seguí, Camila, seguí, después le... Vuelvo a decirle, esto excede el detalle que yo les voy a pedir a ustedes, porque esto, por supuesto, que en la tarea profesional ustedes van a ir profundizando en eso, pero tienen que tener en cuenta también las reglas que establecen sus propios colegios, ¿me entienden o no? No podemos decir esto hasta acá, pero no vamos a profundizar más porque eso va a depender de cada colegio. ¿Está? O sea, lo que ustedes tienen que hacer es preguntar a su colegio cuando vayan a ejercer la profesión. Y puede suceder de que le diga que esté rubricado también por un contador. No sabemos, no lo podemos decir. La ley general no le pide eso. Y donde lo le pide no vamos a decir nosotros. Pero sí, llegado el momento, puede suceder de que el colegio le pide. ¿Está? Está, profe. Bueno, muy bien. Volvamos a la exhibición general o parcial, eso ya hablamos en la clase pasada. En la exhibición general se muestran todos los libros
más la documentación respaldatoria. Estoy buscando el libro. Exhibición general, artículo 331. Dice, la exhibición general de registros o libros contables solo puede decretarse a instancia de partes. Lo que yo quiero que le quede claro que en la exhibición general se muestran todos los libros. Todos los libros y toda la contabilidad, la documentación respaldatoria. Pero eso se hace en determinados casos nomás, ¿eh? Por ejemplo, juicio de sucesión, todo tipo de comunión, quiere decir cuando hay asuntos en común, contratos asociativos o de sociedad, administración por cuenta ajena y en caso de liquidación, concurso o quiebra. Fuera de estos casos, únicamente puede requerirse la exhibición de registros o libros en cuanto tengan la relación con la cuestión controvertida de qué se trata. Fíjense que acá estamos hablando de dos tipos de exhibición. La exhibición general muestra todos los libros, toda la documentación, pero solamente en algunos casos, que la ley menciona expresamente. ¿Está? Y que yo pregunto en el examen, por lo tanto tengan en cuenta eso. Artículo 331, habla de exhibición general. ¿Sí? La última parte del mismo artículo hace referencia a la exhibición parcial. En la exhibición parcial, fíjense que dice, solamente puede requerirse la exhibición de registros o libros en cuanto tengan relación con la cuestión controvertida. ¿Qué quiere decir? Que yo en este caso tengo que mostrar todos los libros donde haya asientos con la cuestión controvertida de qué se trata. Pero no necesito exhibir todos los libros. ¿Quedó claro eso? Por ejemplo, si yo tengo un tema con mi legitimado, por ejemplo, él me puede pedir la exhibición de los libros, pero yo no le voy a mostrar toda mi contabilidad. Le voy a mostrar el libro de entrada y el libro de salida, o el de cuenta de gestión, pero relacionado con los bienes que él me dio. O sea, en la foja donde figuran los bienes que él expuso para su control, Claro, o su publicación. solamente la cuestión controvertida, ¿me entienden? Eso no quiere decir que muestre solo un libro, ¿eh? Eso quiero que les quede claro. Puedo mostrar incluso varios libros, pero siempre relacionados con el tema controvertido. ¿Está? Ya, profe. Bueno. Bien, este tipo de exhibición se da en juicio, es una exhibición en juicio, y ahí tiene un valor probatorio. Ahí es importante, fíjense, la eficacia probatoria. Y ahí vamos al artículo 330. Dice, la contabilidad obligada o voluntaria llevada en la forma y con los requisitos prescritos debe ser admitida en juicio como medio de prueba. Los libros tienen una eficacia probatoria siempre y cuando estén llevados en legal forma. ¿Sí? Fíjense esta partecita del artículo que dice, sus registros prueban contra quien los lleva o sus sucesores, aunque no estuvieran en forma, sin admitírseles prueba en contrario. O sea, lo que yo tengo escrito en mis libros actúa en mi contra, en el sentido que yo no puedo decir que eso que está en el libro no es así. ¿Está claro? A eso se refiere cuando dice que prueban en contra de los dueños de los libros, aunque no esté llevado en legal forma. Si yo tengo escrito algo en mi libro, prueba en mi contra.
en mi contra en el sentido de que yo no puedo destruir esa inscripción que yo hice con otra prueba y decir cosas como, por ejemplo, no, eso que escribí ahí no es cierto, sino que es cierto esto otro. ¿Está? Por eso dice, sin admitirse prueba en contrario. ¿Está claro? Poniendo, profe, se me ocurre un ejemplo, corríjame si me equivoco. Suponiendo que yo tengo que rematar 10 bienes de la persona que me lo encomienda, ¿no? Resulta ser que de los 10 bienes a mí se me desaparecieron 2. Me demanda eventualmente la persona que me los encomendó. Yo lo tengo registrado en mis libros. Ahí, eventualmente en el juicio, yo tendré que demostrar mis libros respecto de esos 10 bienes. Ahí entiendo, es la demostración parcial. ¿Es así o estoy bastante errada? No, está bien. Está bien porque usted lo que va a exhibir son los libros, en realidad toda la parte de los libros que hagan el litigio. ¿Sí? Lo que usted no va a poder decir, por ejemplo, es que no fueron 10 bienes, sino que fueron 8, que son los que tiene, por ejemplo, o tiene registrado como que vendieron. Claro, ahí donde se cumple esto que usted dice, obra en mi contra. Si yo tengo un ingreso de 10 y resulta ser que rematé 8 y los 2 faltantes me los están reclamando, ahí es donde eventualmente voy a responder. Exactamente. Y en el caso, por ejemplo, de la regla, se me ocurre un sucesorio en donde se hizo inventario, un caso bastante similar que tengo, se hizo un inventario de un montón de bienes de un taller que hay de repuestito, capaz que los hombres, si hay algún mecánico sepa, y eventualmente se entra en litigio porque hay faltante también. Ahí estoy obligada a mostrar, pero ahí estoy obligada a mostrar esos libros, no relacionados con esas personas, no todos los libros. No entiendo Claro, cuál pues, sería el supuesto de la sucesión. No, estamos hablando de cuando hablamos de la sucesión, de que uno sea heredero o a los herederos. En cada uno de estos casos existe, cuando ustedes consultan estos temas, ya sea en el Código Civil y Comercial comentado, en los autores que tratan los temas, se encuentran las personas incluso que pueden pedir la exhibición, no cualquiera puede pedir la exhibición. Y cuando habla de sucesorio, está hablando de los herederos, que son los legitimados, o otras personas que tengan interés en saber cuáles son los bienes, que podrían ser los acreedores, por ejemplo. Sí, es que depende del caso en este caso. ¿Está? Ah, claro, los acreedores. Ahí me estaba perdiendo. Los acreedores de la sucesión me estoy refiriendo, ¿eh? Claro, sí. Bueno. Bueno, después dice, el adversario no puede aceptar los aciertos que le son favorables y desechar los que le perjudican, sino que habiendo adoptado este medio de prueba, que es la exhibición de los libros, debe estarse a los resultados combinados. Esto hace a la unidad de la prueba. Yo no puedo valerme de la prueba que me favorece y desechar la prueba que no me conviene. Si pedí la exhibición de los libros, bueno, hay que ver qué es lo que prueban esos libros. Los libros pueden ser ofrecidos como prueba, o sea, yo puedo ofrecer mis libros como prueba, o la contraparte puede pedir también como prueba, que yo exhiba mis libros. ¿Está? Profe, una pregunta. Profe, ¿puede ser que un martillero tenga 2 libros y que me equivoqué acá y bueno, le voy a hacer pasar? ¿O cómo me comprueban que yo estoy entregando el libro correcto? ¿Cómo hago yo? Es que el libro tiene que estar rubricado. El Y libro sí, pero
2 libros rubricados, ¿qué pasa? Si tiene, yo no lo hago, yo estoy preguntando cómo podría suceder por ahí, por estafa, pueden estafar y hacen 2 libros para que, bueno, si no está bien ¿cómo yo hago para que ellos verifiquen que está bien y que ese libro que yo entrego es el correcto? ¿Cómo hago? Tiene que estar ubicado por el colegio. Escúchenme, la presunción es la presunción de buena fe. Yo no tengo que probar mi buena fe y que llevo un solo libro, es de suponer que yo llevo un solo libro. Es más, si llegan a descubrir que tengo 2 juegos de libros, voy a caer incluso en una responsabilidad penal de falsificación, puede ser, ¿eh? Claro. Le quiero decir, hay que tener cuidado con eso. No hay que yo voy a hacer tantos libros como se me ocurran, no. Otra cosa, aparte en el caso, por ejemplo... Pero además está rubricado y también está todo sellado, así que no se pueden tener 2 libros. Claro. Si no tiene la rúbrica, el libro ya no tiene unos requisitos extrínsecos que la ley le pide para tener fuerza probatoria. Ahí ya están en cumplimiento y el libro no está llevado en legal forma. De todos modos, Doc, en este caso, por ejemplo, el caso de los martilleros, sería como el caso de las sociedades. Uno a los libros los compra. Hay un asiento de que un martillero compró tal libro con tales hojas rubricadas en tal año. ¿Es así o no? Los libros son rubricados por ahí, son rubricados por el colegio, no por el colegio le dije, sino por el registro público, que también tiene que habilitar los libros, ¿eh? Lo habilitan a través de un acta de inicio. Le quiero decir, la registración es le vuelvo a decir, es un requisito formal. Sea para lo que fuere el libro, tiene que estar registrado. ¿Puedo tener libros borradores? Sí. Facultativos, sí. Pero los facultativos que yo lleve también tienen que estar llevados con las formalidades que la ley exige, ¿eh? ¿Está? Bueno. Yo me imaginaba en ese supuesto, Doc, por ejemplo, yo me voy a hacer un inventario a un lugar, como para eventualmente rematar. Yo me voy con una libretita, por ejemplo, con mi libro de anotaciones. Después eso lo paso prolijamente, cuando cierro el negocio, digamos, lo paso prolijamente a mis libros obligatorios. Usted dice que esa libretita que yo me llevo también tiene que estar... No. Eso no son libros. Ese material justamente para tomar nota, pero no son libros. Los libros tienen que estar rubricados, foliados. Claro, perdón, me corrijo. Claro, es como un cuadernito mío, un anotador nada más. Claro. Bueno, seguimos a ver. Fíjense acá cómo actúa, y esto es importante en cuanto al valor probatorio. Cuando dice la contabilidad obligada o voluntaria puede dar prueba en favor de quien la lleva cuando el litigio contra otro sujeto que tiene contabilidad obligada o voluntaria, no presenta registros contrarios incorporados con una contabilidad regular. ¿Qué quiere decir esto? El primer tema que puede plantearse es, en un caso de litigio, se puede dar que la otra persona tenga la obligación de llevar libros o que no tenga la obligación de llevar libros. Si tiene la obligación de llevar libros y no los lleva, mis libros prueban. Porque él no los lleva, él tiene la obligación y no los lleva. Al no llevar ya existe una presunción a favor mío. ¿Está? Ahora bien, cuando los dos tenemos los libros en legal forma, los dos tenemos la obligación de llevar, lo llevamos bien, pero las pruebas, las anotaciones coinciden, son coincidentes. En ese caso, el valor probatorio es de plena prueba. Quiere decir que ese punto ya está probado. El valor probatorio es de plena prueba. ¿Por qué? Porque mis libros coinciden con lo de mi adversario. ¿Está?
Los dos llevamos los libros conforme al derecho, los dos están bien. Perfecto, coinciden las inscripciones, él dice que me dio, yo digo que ingresó, etcétera, etcétera. No hay problema y tiene el valor probatorio de plena prueba. Ahora, puede suceder de que los dos llevamos libros conforme a derecho, estamos todo bien, ¿sí? Pero mis anotaciones no coinciden con la de él. En ese caso, el juez tiene que desechar la prueba. ¿Y por qué tiene que desechar la prueba? Porque no sabe cuál es la anotación que es veraz. ¿Está? Pero fíjense bien las situaciones. Los dos tenemos obligación de llevar contabilidad, los dos llevamos en legal forma, quiere decir tenemos con todas las formalidades, perfecto, pero los asientos son contradictorios. En ese caso el juez desecha la prueba. Desecha porque no sabe cuál es el que está bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Podría dar un ejemplo de este último caso, doctora? Y que yo, por ejemplo, que uno diga que me entregó tales o cuáles bienes, 10 bienes, como dijo hoy, para ser rematado, y yo tenga que entraron 8. Los dos llevamos bien. En realidad el acusado sale favorecido, ¿no, profe? No hay acusado, acá no hay acusado. Porque no, pero en el caso de que te el litigio, sale la persona que está... Estamos hablando de un juicio civil, ¿eh? Estamos hablando de un juicio civil. El demandante puede ser el martillero o el martillero puede ser demandado. Cualquiera de las dos situaciones se puede dar. ¿Está? Bueno, y el otro caso que queda claro es cuando la persona que con la que yo estoy en litigio no tiene la obligación de llevar el libro. Fíjense, no tiene la obligación. Eso es lo que dice la última parte de ese artículo que dice, si se trata de litigio contra quien no está obligado a llevar contabilidad, ni la lleva voluntariamente, esta solo sirve como principio de prueba, de acuerdo con las circunstancias del caso. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo la obligación, yo martillero tengo la obligación de llevar mis libros. Yo presento mis libros y la otra persona, la otra parte, la contraparte, el otro litigante, no tiene la obligación de llevar libro, porque es un particular, por ejemplo. O ¿Sí? se me ocurre, o un odontólogo, por ejemplo. Un odontólogo, bueno, el que sea, pero no tiene la obligación de llevar libro, ni lo lleva voluntariamente, porque si lo lleva voluntariamente tiene que presentar. No lo lleva, entonces, ¿qué pasa? ¿Mi libro pierden toda fuerza probatoria? No. Tiene un valor probatorio, pero solamente de principio de prueba. Como principio de prueba. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser respaldado por otras pruebas. ¿Está? ¿Quedó claro eso? Sí, claro, con la documental, por ejemplo. No, pero no por la documental, por otra documental, ¿eh? No por la documental. Pero ¿cómo será el supuesto, Doc? Por ejemplo, porque yo me imagino, estoy rematando el terreno de un particular, ¿no es cierto? O 2 terrenos del particular. El particular no tiene la obligación de llevar libros contables ni nada, o sea, es mi responsabilidad como profesional de hacerlo. ¿Ahí no encuadraría dentro del supuesto? O sea, usted dice, mis libros solamente van a valer como principio de prueba, ok, pero yo, por ejemplo, tengo la escritura, el primer testimonio lo tengo yo, el original. Por eso digo, pero va a ser todo otro tipo de prueba. Estamos hablando de la eficacia probatoria del libro. Ese libro, la existencia de ese libro no sirve por sí solo.
Porque que sea un principio de prueba quiere decir que tengo que respaldar esa prueba con otras pruebas. ¿Está? Sea lo que fuere, tengo que tener otras pruebas. De todo ese cúmulo de pruebas es lo que el juez se va a valer. ¿Estamos? A lo que yo voy es, lo que le quiero señalar, es que no es carente totalmente de eficacia probatoria. Tiene cierta fuerza probatoria. Siempre y cuando el libro esté llevado, por supuesto, en legal forma, ¿eh? Porque si no está llevado en legal forma, acuérdense que prueba en mi contra. Bueno, ¿está claro? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Esto por supuesto que ustedes tienen que rever, vuelvan a leer, vuelvan a estudiar, porque si no van a comprender, pero tienen que a su vez grabar eso para poder responder cuando sea el examen, ¿no es cierto? Bueno, vamos a otra obligación que tiene el martillero. Terminado el tema de la obligación de llevar libros, vamos a la obligación de otro de las obligaciones antes del acto de remate. Dice, comprobar la existencia de los títulos invocados por el legitimado para disponer del bien a rematar. En el caso de remate de inmuebles, deberán también constatar las condiciones de dominio de los mismos. ¿Qué quiere decir eso? Y que se haga el estudio de título pertinente para saber si estamos frente a una propiedad o una posesión, y que si se puede disponer de la cosa para estar dispuesta a remate. Muy bien. Un informe de estado y condición de dominio del bien. Claro, pero ahí tienen que ver varias cosas ustedes. Comprobar la existencia de títulos invocados por el legitimado. Pero no, en este caso el título legitimado, invocado por el legitimado, no se refiere al título de propiedad. Se refiere a qué título él tiene esos bienes. ¿Me entienden? Claro, si es poseedor o propietario, o si es acreedor, o si es ejecutante, etcétera. ¿Cuál es la condición de él frente a la cosa? Claro, exactamente. ¿A qué título lo está teniendo? O por ejemplo, si es propietario o inquilino. Bueno, si es inquilino no lo puede rematar. Empezamos por ahí. Porque claro, voy a un ejemplo muy burdo para decir esto que usted está manifestando. O sea, ¿a título de qué lo tiene? ¿Como con ánimo domini de dueño o como simple tenedor? Hablando del legitimado, es la persona que viene a contratar al martillero. El legitimado es la persona, porque dice invocado por el legitimado. La palabra legitimado hace referencia a la persona que trae los bienes para rematar, que está por contratar al martillero. Puede ser el dueño o puede ser un mandatario del dueño. Claro, puede ser apoderado que viene consigo, por ejemplo. Pero cuidado, porque si un apoderado tiene que tener poder para poder disponer, porque el remate es para disponer, no es el que tiene solamente poder general de administración, por ejemplo. No, sí, obvio, eso se queda reflejado también en los procesos de quiebra, que se dispone con caducidad, cuál es la facultad que le asiste para poder disponer. Claro, pero en este caso, la persona, por ejemplo, a ver, traigo un cuadro, y digo, es un cuadro que tiene mi abuela y lo quiere regalar. ¿Sí? Si yo digo eso, él no es el dueño. ¿Qué le escribirían a él? El título de la propiedad de esa obra, que es que la realidad la abuela lo tiene. Escuchen, es un cuadro, ¿eh? Por lo tanto, que es un bien mueble. No registrable. Es un bien mueble no registrable. En principio, a menos que
sea una obra de arte que ya esté registrada, eso es otra cosa. Pero si no está registrada, es un bien inmueble. Y entonces, ¿qué le pido? El poder para actuar en nombre de representación de su abuela. Muy bien. ¿Qué formalidad tiene que tener el poder? Y tiene que tener la facultad de disponer de la venta exclusiva de ese bien. Bien. Del cuadro. En este caso es un mandato. Es un mandato que el mandato en principio no tiene formalidad, pero en este caso tiene que ser por escrito. Claro, puede invocar la figura del gestor de negocio. Sí, pero en este caso es un mandatario. Porque el gestor del negocio es otra figura y es bastante especial. Acá es un mandatario, él está actuando, salvo situaciones especiales que entren dentro del gestor de negocios. Pero aún así, en ese caso habría que ver. En este caso podría ser realizado ante un escribano público. Con la certificación de firma, depende de lo valioso que sea el cuadro, ¿me entiendes? Porque si un cuadro no es muy valioso, no es necesario. Bueno, yo decía por la certificación de la firma de que ambos, o sea, que la abuela en realidad le está dando que el nieto o la persona haga la venta de esa cosa, ¿no? Por eso le estoy diciendo que tiene que ser determinado valor, ¿no es cierto? Si va a ser un remate, lo más probable es que sí. Ahora, y que sé cuál sea el caso, por ejemplo, de que el dinero hubiera legitimado a decirle que va a rematar las cosas de la abuela que están en la casa porque la abuela se fue, está internada, ¿sí? Y necesita, por ejemplo, para pagar la internación. Bueno, está bien. Hay un montón de cosas que puede rematar, pero ahí en principio tendrían que tener una autorización. Recuerden siempre que es una autorización para disponer. Yo siempre creo porque puede ser re ladrón del nieto ese y vende todas las cosas a la abuela y después el remate queda anulado y trae responsabilidad también. En realidad, si va a hacer eso, No, va a dejar mucho registro para eso. En realidad, si va a hacer eso, no va a poner, no va a invocar a la abuela directamente. Sí, depende, porque hay cada ladrón amateur. Profe, en este caso el supuesto que usted dice, en este sentido, ¿no? De que la abuela está internada y que el nieto quiere vender las cosas. Yo estoy pensando en mí, ¿no? En el sentido de que digo, yo nieto tengo que tener la autorización de la hija, ya sea de la mamá del nieto o otra tía, lo que sea, la autorización de los herederos de esa cosa a que puedan realizar esa venta a nietos para... no puede realizar. Vale, ella le mató a la abuela, todo, ¿qué es lo que pasó ahí? Claro, no puede. No mata, sino que simplemente digo que para poder el nieto hacer uso, venta de esa cosa, tiene que tener la autorización de los familiares directos, que en este caso sería específico. No, solamente de la titular de la cosa. Nadie más. ¿Por qué le va a involucrar a los hijos y la propiedad es de la persona que está internada? ¿Por qué le va a dar un derecho? Al distinto sería si la persona está en coma, si está discapacitada para disponer, pero todo eso se obvia con la certificación de una firma hecha por un escribano. Bueno, les quiero decir que usted no salga del rol de martillero, usted va a ser martillero. Usted lo que tiene que ver es averiguar qué tan legitimado está el legitimado para disponer de bien. ¿Sí? Bueno, y va a depender también del tipo de bien. Si es un bien mueble y lo trae el titular, basta con que firme un recibo, una manifestación, mejor dicho, de que ese bien. Si es un bien, por ejemplo, hay una serie de bienes, yo quiero regalar todos, y bueno, yo hago una manifestación de que esos bienes son míos y lo afirmo. No necesita más prueba, porque acuérdense del
principio de la posesión vale título. Las cosas muebles que no son registrables, la persona invoca la titularidad y se acabó. Salvo que se pruebe que son robadas o perdidas, que se tiene que robar, que es todo un tema. Distinto es cuando las cosas son registrables, son bienes muebles registrables, porque ahí ¿qué tiene que hacerse? Pedir informe al registro. Muy bien. Pedir el informe al registro correspondiente, que puede ser el registro de la propiedad, puede ser el registro de la propiedad del promotor, el registro correspondiente a las aeronaves, de las naves, en caso de que sean buques. ¿Estamos? Los registros específicos. Depende de los bienes que sean. ¿Está? Bueno, él tiene que ver que el titular que le da la autorización, en el caso de que sea el titular del bien, que no esté inhibido, que pueda disponer del bien. Fíjense en el caso, por ejemplo, del anciano, yo le mencioné, la abuela, que no tenga algún tipo de inhibición, por ejemplo, que no esté demente, porque en ese caso, si está demente, no va a poder otorgar una autorización. Claro, en ese caso lo relacionamos con lo que habíamos visto 2 clases atrás, que era el tema de las prohibiciones. No, aparte vemos ahí la nulidad de los actos jurídicos, porque ahí el acto jurídico del otorgamiento del poder sería nulo, porque la persona no está en condiciones legales de otorgar ese poder. ¿Está? Entonces, a eso se refiere cuando hay que analizar los títulos, a qué título tiene la persona. Por ejemplo, si se va a hacer un remate de algún bien que está en un sucesorio, por ejemplo, se va a dividir o se autoriza la venta de un bien en un sucesorio, ¿qué le dirían ustedes? La declaratoria de heredero. La declaratoria de heredero, y va a firmar el administrador, porque el administrador de la sucesión es el que va a tener que traer el bien para rematar. ¿Sí? Es un remate privado porque hay una autorización de venta. Solamente que en este caso, en vez de hacer una venta directa, lo vamos a hacer personalmente para obtener un tipo de precio. ¿Me entienden? Sí, profe. Bueno, en el caso de una ejecución prendaria, por ejemplo, también. En ese caso hay que ver ya que, por ejemplo, se va a ejecutar un banco va a ejecuta, pero si tiene la posibilidad de ejecutar en forma privada, lo organiza un remate y se remata. Ahí tampoco tenemos un remate judicial, sino es un remate privado. ¿Estamos? Usted era la profesora que nos había dicho que generalmente los bancos, cuando hacen este tipo de prendas, por ejemplo, para los vehículos, cuando prestan dinero, ya en una cláusula estipulan que el martillero eventualmente lo van a designar ellos. ¿Fue usted o no? No fui yo, pero es así. O sea, eso es el caso de la ejecución prendaria. Claro. Creo que lo comentó la profesora de tasaciones, de técnicas de... Esa es la ejecución prendaria. Cuando hacemos una ejecución particular, no es una ejecución judicial, pero lo hacemos a través del remate. Porque la ley exige que sea un remate, salvo que se haya pactado por medio de venta. En este caso, el que remata sería el martillero que trabaja para el banco. O puede ser un martillero particular. Puede contratar un martillero también. No necesariamente tiene que ser que trabaje. Puede contratar un martillero cualquiera. ¿Sí? Los martilleros pueden actuar, después lo vamos a ver, como miembros de la sociedad que remata o pueden ser contratados. En ese caso, el que
contrata es el banco. ¿Sí? Bueno, Claro, la profesora de tasas también nos había dicho que por ahí la salida laboral, había explicado en su momento que la salida laboral del participio y corredor es muy amplia. Puede trabajar tanto en relación de dependencia como de manera independiente. Y este es un caso, por ejemplo, el banco, que, bueno, también puede trabajar en el banco como en relación de dependencia o no, o contratarlo para ese acta puntual del mate. sí, pero hay que tener cuidado porque el batallero, bueno, en este caso puede actuar como mandatario, pero hay que ver bien, no hay problema. El tema de corredores que no puede actuar en relación de dependencia de ninguna de las partes. Bueno, entonces quedó claro eso. Tengo que ver las condiciones del que otorga, del que tiene el título, del titular del bien, digamos así, quién es, si está en condiciones de disponer, si es por poder, si ha dado suficiente poder, si no es, no está impedido, si el bien no era embargado, porque después del análisis que haga el titular, tengo que ver también el bien. Y ahí analizo todos los registros, el registro que corresponda. Por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos visto que puede haber una inyección general que bloquee el poder de disposición del titular? Pero también puede haber un encargo trabado sobre determinado bien. ¿Está? Bueno. En el caso de remate de inmuebles, deberán también constatar las condiciones de dominio de los bienes. Tiene que hacer el estudio de títulos de los bienes inmuebles y de los bienes registrables también. O sea, realmente si le pertenece y si puede disponer. Bueno, fíjense, otra obligación importante es la de convenir por escrito con el legitimado. Recuerden siempre que el legitimado es el que le trae los bienes al gatillero. Para disponer de bien, los gastos de remate, la forma de satisfacerlos, las condiciones de venta, lugar de remate, modalidades de pago del precio y demás instrucciones relativas al acto, debiéndose dejar esas constancias en los casos en que el martillero queda autorizado para suscribir el instrumento que documenta la venta en nombre del gatillero. Bueno, acá es importante esto. Fíjense que acá tiene que celebrar un contrato. El contrato que va a celebrar el martillero con el legitimado es un contrato de mandato. Es un contrato de mandato. El martillero en principio puede actuar con un mandato con representación o un mandato sin representación. El mandato con representación es aquel que actúa en nombre y por cuenta de quien lo ha contratado. Y en este caso, el martillero se relaciona con el adquirente directamente. Es como si él vendiera. O sea, a los efectos de la venta, él es el que aparece como vendedor. ¿Estamos? Y después tenemos un mandato sin representación, en la que el martillero actúa en nombre en el primer caso con representación, perdón, me equivoco, con representaciones que actúan justamente haciendo referencia a la persona a quien él representa. ¿Está? Ahora, sin representación, él actúa como mandatario, pero no lo representa. Le leo los artículos. ¿Dónde tienen que ver esto? Esto tienen que ver en el... Para profundizar en esto, tienen que actuar, tienen que ver el contrato de mandato. Ya les digo que artículo está del Código Civil y Comercial. En ese caso tiene que estar el dueño, profe. Sí. Gracias.
Doc, en ese caso, cuando hablamos de los libros y las condiciones de venta que decía usted que se tiene que quedar estipuladas dentro de los libros obligatorios, se debe hacer, por eso yo me imaginaba que iba a quedar como muy extensa la explicación por nuestros libros del acusativo que vaya a realizar. O se tiene que hacer una breve mención nada más de que hay un mandato con o sin representación. No sé si soy clara. Sí, eso no puede hacer un testamento. Bueno, claro. El mandato dice, porque aparte va a tener el contrato. Claro, por eso ahí voy entendiendo cuando te habla de la demás documentación de hace un rato. El artículo 1319 comienza y da la definición de mandato. Dice, hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otro. ¿Quién realiza el acto jurídico en este caso? El martillero, profesor. El que concede el mandato se llama mandante y el que recibe el mandato, en este caso el martillero, es el mandatario. Fíjense que se obliga a realizar uno o más actos jurídicos. Acá lo que va a hacer es una venta. Bueno, dice, el mandato puede ser conferido y aceptado expresa o tácitamente. Si una persona sabe que alguien está haciendo algo de su interés y no lo impide pudiendo hacerlo, se entiende que ha conferido tácitamente el mandato. La ejecución del mandato implica su aceptación, aún sin mediar declaraciones previas sobre ella. O sea, el martillero empieza a hacer los trámites y a dar cumplimiento al mandato, ha aceptado el mandato. No es un acto formal, ¿eh? El mandato puede ser conferido en forma verbal, en forma escrita, por un mail, incluso en forma tácita, ¿eh? Se le da 319. Bueno. Representación, artículo 1320. Si el mandante confiere poder para ser representado, le son aplicables las disposiciones del artículo 362 y subsiguiente. ¿Qué quiere decir que se actúa con representación? Se actúa con representación cuando él actúa en nombre y por cuenta del submandante. Es como si el mandante realizara el acto. Porque tiene la representación, el mandatario actúa con representación. Cuando actúa sin representación, a eso se refiere el artículo 1321, mandato sin representación. Si el mandante no otorga poder de representación, el mandatario actúa en nombre propio, pero en interés del mandante, quien no queda obligado directamente al respecto al tercero. Esto es lo que hoy me corregí. ¿Está? O sea, yo martillero puedo actuar. Antes la ley hablaba de mandato y de comisión. Ahora el tema de la comisión ha desaparecido y solamente quedó el mandato con y sin representación. Cuando actúa con mandato con representación, el martillero es el que vende bien, pero lo hace en nombre y por cuenta de su mandante. Quiere decir que el que queda obligado es su mandante. Tiene mayor responsabilidad. No entendí. Tiene mayor responsabilidad. No, lo que tiene menos responsabilidad porque el que queda obligado con relación a la venta, el vendedor es el dueño. El dueño. Si pasa algo con relación a la causa, si la cosa no sirve, etcétera, etcétera, o no le paga todo el que compró, por ejemplo,
se van a tener que relacionar entre ellos. El martillero queda al margen. Es decir, esa frase que nos dijo, que después se corrigió y ahí honestamente me perdió, cuando dijo el mandatario se relacionó con el adquiriente directamente, o sea, el efecto de la venta, es el que aparece como vendedor. Ahí estamos hablando de sin representación, entonces. Sin representación. Perfecto. Ustedes pueden leer el artículo. Representación y sin representación, mandato sin representación. Si el mandante no otorga poder de representación, el mandatario actúa en nombre propio. ¿Qué es el nombre propio? Quiere decir que él pone su nombre, el nombre propio. Él asume la responsabilidad, pero en interés del mandante. Por eso se dice de cuenta ajena. El interés propio, el nombre propio, pero de cuenta ajena. El interés en vender la cosa no pertenece al martillero, pertenece al dueño del bien, que es el otro. ¿Me entienden? Entonces, lo que yo En este quiero... caso se le llamaría como la tercera persona, el propietario. Claro. Acá en el mandato sin representación, el que se obliga frente al adquirente es el martillero. El mandante o legitimado en este caso no se relaciona con el adquirente. No se relaciona porque no aparece su nombre. Directamente el que actúa es el martillero. Y si surge un problema del contrato de compra-venta, se relaciona entre el adquirente y el martillero. ¿Está? Sí, profesor. Bueno, a continuación, si ustedes quieren saber más sobre el mandato, lean los artículos que van de 1319 a 1334, que son los artículos que hablan de mandato. Tienen mandato revocable, el mandato irrevocable, las obligaciones del mandatario para la relación al mandante. Es interesante eso. Pero lo que yo quiero que les quede claro es que cuando la ley dice que se debe por escrito un convenio con el legitimado, ese convenio se llama mandato, que puede ser con o sin representación. Y como el mandato no tiene formalidad ninguna, tiene que hacerse, puede hacerse por escrito, puede hacerse verbalmente. Ojo, depende también de los bienes que se van a vender. Porque si el bien es un bien inmueble, yo lo tengo que el mandato tiene que estar por escrito y tiene que darse las formalidades para vender los bienes inmuebles. ¿Está? Bueno, hay un artículo que le quiero hacer referencia, que es otra cosa, pero se relaciona esto con el contrato de mandato, y que es a continuación nomás, que se llama contrato de consignación. Hay contrato de consignación cuando el mandatario es sin representación para la venta de cosas muebles. Se le aplican obligatoriamente las disposiciones del capítulo 8. Esto la ley, la doctrina dice que ya era innecesario poner este capítulo porque en realidad ya teníamos el mandato con y sin representación. Acá la consignación, fíjense que habla de un mandato. Es sin representación, pero para poner cosas muebles. Ahí se le puede llamar consignación también. ¿Está claro? Profe, la representación al poder es el que un escribano, ¿no? O tiene que ser, o lo realiza el mismo martillero. Le vuelvo a decir, Sí, cuando tiene la representación, en principio el mandato no tiene formalidad. Basta con que quede claro en qué carácter actúa.
La ley le obliga, fíjense lo que le voy a decir, la ley le dice como obligación que debe ser celebrar por escrito un convenio. ¿Por qué la ley le obliga a esto? Para que quede claro en el carácter que va a actuar el martillero. Pero si no llega a celebrar por escrito este convenio, el mandato lo mismo exige. Lo que pasa es que si trae problemas, puede ser responsable por falta de cumplimiento de unos deberes del martillero. ¿Quedó claro? Porque ¿Puede ser un escrito privado, profesora? Sí, exactamente, puede ser lo que la ley le pide. Es que se debe, por ejemplo, tiene ese escrito, ese contrato escrito de mandato, o no sin representación. La ley le pide, le obliga a que se celebre por escrito. Pero la doctrina señala que esa obligación y ese el efecto que la ley le quiere dar y que le da es solamente a los efectos probatorios, aprobativos. ¿Qué quiere decir? Que si no lo celebra por escrito, vuelvo a decir, el mandato es válido. Solamente que infringe una obligación que puede traer problemas para la prueba. Pero el mandato es válido, porque el mandato no requiere formalidad judicial. Y lo que le suelo decir, por ejemplo, le pongo como uno de los puntos, es, por ejemplo, el mandato. Si le quiero complicar más, le pongo, por ejemplo, el mandato con representación puede ser celebrado por escrito, verbalmente, tácitamente. Ninguna de las opciones anteriores es la correcta. ¿Puede ser por escrito, profe? ¿Qué pondrían ustedes? Ninguna de las opciones. Una de las opciones. Todas. Recién dije que se puede celebrar por escrito. Ninguna son correctas porque no tiene formalidad. Todas son correctas. Todas menos una, menos la última. La última, bueno, sí, todas son correctas. Pero si les dije que el mandato no tiene formalidad y puede ser otorgado aún tácitamente. Por eso usted tiene que entenderme, escucharme y entenderme bien, porque después le hago esa pregunta, mejor dicho, esas afirmaciones, y ellos me dicen que las preguntas son capciosas. Pero podemos marcar varias, doctora, podemos marcar varias opciones, entonces. Siempre pueden marcar varias. Puede haber hasta 13 correctas y siempre le pongo la opción, como cuarta opción, de que ninguna de las es correcta. Porque puede ser también que ninguna de las anteriores sea correcta. Siempre y cuando nos dé el sistema, profesora. No, por eso yo me encargo de que el sistema les permita a ustedes. Profe, yo me tengo que retirar, ya que va a tomar la asistencia. Hoy no voy a tomar asistencia, voy a poner presente a todos. Porque no pude volver a imprimir la última que me mandó José Ostrowski, así que bueno. Hoy me voy a sentar a imprimir nuevamente y le voy a poner presente a todos. En la duda favorece al reo, la duda le favorece a los alumnos. ¿Queda claro esto o no? Sí, profe, súper. Bueno, yo quiero que para la próxima clase, chicos, escúchenme bien, por favor. No voy a decirle chicos, porque si le digo chicos, parece que les relevo de todo tipo de responsabilidad. No, son personas adultas, señores y señoras. Así le voy a decir. Estimados estudiantes. Tampoco le voy a decir alumnos, porque alumnos quiere decir que no tienen gustos, ustedes tienen gustos. Bueno, escúchenme. Van a terminar
obligaciones. Vieron que yo les pasé, no quiero que estudien, quiero que estudien, porque entonces ustedes estudian y ustedes me explican y ustedes se sacan una nota. Miren, escúchenme bien. Es importante que ustedes saquen bien las notas. Por dos motivos. Uno, porque en algunos casos, cuando llega un 5, yo entro a considerar los antecedentes en el recuperatorio. ¿Ah? Pero los antecedentes no quieren decir que pongan ustedes solitas sonrisas y que pregunten cosas, sino que ustedes pongan. ¿Está? Eso por un lado. Y por otro lado también para la nota final. Porque yo suelo tratar de hacer la diferencia entre un aprobado, un bueno, muy bueno, distinguir sobresaliente. El alumno, por ejemplo, que se saca un 9, pero que nunca ha participado en clase, yo no le pongo un 9 en la nota final. Yo le pongo un 7, un 8, alguna cosa de esas. En cambio, al alumno que participa, incluso le puedo levantar un poquito en la nota final. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes, por ejemplo, si yo les digo, para la próxima clase, estudien las obligaciones, ahí ya vienen las obligaciones durante el debate, las obligaciones de tecnicidad y la obligación de realizar el remate en tiempo y forma. Y después las obligaciones posteriores del remate. Como por ejemplo la rendición de cuentas, que es una muy importante obligación. ¿Me entienden? Por eso es importante que ustedes tomen su programita, y el programita dice relativas al acto de remate, anuncio, uso de la bandera, realización del acto en lugar y fecha estipulada, delegación de funciones y suspensión del remate. Y después dice posteriores del acto de remate. Las obligaciones son muy importantes, es un punto muy importante. Dice, posterior al acto de remate, cobro de peña, conservación de los documentos, rendición de cuentas y otras obligaciones. ¿Está? Entonces, mi idea es que en la próxima clase nosotros terminemos dicho sea de paso, estoy pensando que la próxima clase a lo mejor no voy a tener la clase el día martes, porque justamente tengo un acto en el colegio ahora. ¿Qué otro día tiene disponible? Sábado. Los jueves, El miércoles. Profe, miércoles algunos tenemos otras materias desde las 5, por ejemplo, hasta las 9. Y bueno, ¿qué otro día no tienen otra Atención, me refiero. El sábado. Domingo, profe, jueves. Lunes. Lunes son jueves. Lunes o jueves. No, lunes no, yo rinde, profe. El jueves. Jueves puede ser. Jueves. Bien, el jueves próximo, entonces, vamos a pasar la clase del martes al jueves. Próximo A las 19, profe. A las 19. A las 19. De cualquier forma, yo le voy a pasar por WhatsApp para los compañeros que no están, para que se enteren. Porque realmente me acabo de acordar que, bueno, tenemos un acto en el colegio donde soy profesora y justamente se hacen los 25 años, se cumple los 25 años. Y lo que iba a llegar en la mañana pasó a la noche por el calor, por la temperatura. Profe, no tiene que quedar viendo. Están peor que mis alumnos de la secundaria. Por ahí me arriman una silla y ya quiere que la pierda. Bueno, eso le va a dar más tiempo para estudiar bien. A mí me encantaría que ustedes estudien y pongan. Si quieren, divídanse las obligaciones. Dicen, yo estudio esto, usted tiene nuestro grupo de WhatsApp, yo preparo esto, yo preparo para otro tema, y bueno, todos estudian un poquito. Sí, profe, está bien. Está bien, profe. Así participan todos, porque si no, llevo 2 horas hablando
Y es bueno escuchar otras voces. ¿Está? Sí. Y de paso ustedes se acostumbran a hablar. Acuérdense que el martillero tiene que hablar mucho. Sí. ¿Está? Ya en la materia oratoria ya me hicieron hablar mucho, pero... Ay, bueno, tiene práctica, entonces. ¿Qué tiene práctica? Bueno, quedamos así entonces, ¿qué les parece? Sí, profe. Listo, profe, el jueves a las 19. Con todas las obligaciones. Así después pasamos a los derechos, ya que es otro punto muy importante. ¿Estamos?